y de Herodes ha hecho, hermano, la levadura de los fariseos y de Herodes en la iglesia del Señor ha hecho más mal que las persecuciones. Porque pensamos que el fariseísmo y los herodianos terminaron en el tiempo de Cristo, pero siguen sentándose en las iglesias. Esa motivación sigue siendo una advertencia en nuestros días. Y dice que discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Bueno, Jesús les estaba advirtiendo acerca del peligros espirituales, y ellos solo pensaban en el pan. Parece como si estuvieran hablando un lenguaje completamente diferente. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la raíz de esta incomprensión? ¿Por qué? A los discípulos les ha pillado el paso cambiado. ¿Por qué tienen esta actitud? ¿Por qué tienen este bloqueo espiritual? Es lo que yo me preguntaba. ¿Cómo podía pensar que el hecho de llevar un solo pan en la barca pudiera ser un problema para Jesús? Si ellos mismos fueron testigos de que habían visto las multiplicaciones milagrosas. El verdadero problema que tenían era espiritual y consistía en la falta de fe. El problema que tenían consistía en la falta de fe. Y esto venía relacionado a su vez con el hecho de que todavía no habían entendido en quién habían creído. No lo habían entendido por completo. ¿De verdad? Y este pasaje está aquí, pues para nosotros también. Si ellos se hubieran dado cuenta de que el mismo creador y sustentador del universo, aquel que aumentó esos dos milagros, iba en la barca con ellos. Iban ellos en la barca. Aquel que aumentó el pan iba con ellos. ¿Por qué me voy a tener que preocupar del pan si Él tiene poder para darme? ¿Para qué me voy a preocupar por eso? El Señor les hace una serie de preguntas. El Señor les hace una serie de preguntas para que reflexionen. Y esto es muy bueno para el creyente. ¿Por qué? Porque a veces decimos, tenemos fe y la fe es irracional. Hay gente que dice, bueno, usted tiene fe, pero es algo irracional. No. La fe razonada, como lo enseña aquí, ellos le están diciendo a sus discípulos, miren, piensen por un momentito. Les dice aquí, pensad por un momento. Porque dice, cuando partí los 5 panes entre 5.000, y le hace una pregunta, ¿cuántas cestas llenas y pedazos recogisteis? ¿Cuántas? Razonable. Y le dicen 12. Y les hace otra pregunta, y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y le dicen 7. Y les digo, ¿entendéis? ¿Entendéis o no entendéis? Y esto es hermoso. A veces cuando nuestra hermana Dilia, pues aquí en familia, dice, mira, cuando yo veo a Australia y nos cuenta la historia, ¿verdad?, de cómo el Señor nunca me faltó. Hermana, recuérdese, usted siempre esto, no solamente ella, sino nosotros. Recordar los momentos en los cuales el Señor nos ayudó. ¿Por qué? Porque eso cuando vea otro momento en mi vida, voy a recordar, dice, en el 1989 el Señor me libró de esto. Hoy, que estoy pasando por una situación semejante, también me va a librar. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Porque Él no cambia. Es curioso que el otro día, hablando con el líder, a lo mejor me va a escuchar después, porque esto va grabado, de ahí de Reto, el hombre, ellos habían comprado una propiedad, resulta que anteriormente habían mirado una propiedad cerca, y ahora como por internet todo se sabe, él había entrado en el internet, ¿verdad? Y habían comprado la otra propiedad, y esta propiedad no la habían comprado. Y el hombre, al entrar en el internet, veía que si hubiesen comprado la propiedad primera, en el internet le decía, esa zona del concejo, esa zona es propensa a flooding, a inundaciones. Y el hombre lo abre cada vez, ¿verdad? Y su mujer dice, pero está bien, todos los días vamos a estar
doy gracias al Señor, porque si hubiera, y esto lo que tenemos es del Señor, porque si se nos hubiese ocurrido comprar esta propiedad, fíjate qué tremendo problema teníamos para administrar las cosas de Dios. Y él veía la mano de Dios en eso, y decía, fíjate, lo miro y lo vuelvo a mirar, y doy gracias a mi Dios, porque me dirigió a comprar otra, no esta. Y se basa en el cuidado que Dios tiene de sus hijos. ¿Nos damos cuenta? ¿Nos damos cuenta? Eso es. Nuestra fe necesita ser razonada muchas veces y pensar que el Señor hizo esto. Este Señor va a hacer lo mismo en el día de hoy conmigo. Y es lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos. Vamos a ver. Pero ¿cómo están ustedes preocupados por él? Vamos a ver. ¿Cuántas tentas sobraron hace 2 meses en el milagro que se hizo de los 5.000? ¿Cuántas gestas? 12. Y anteayer, cuando hicimos los 4.000, ¿cuántas tentas sobraron? 7. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Así que el problema era espiritual. Y el Señor nos hace preguntas, la palabra nos hace, para que recapacitemos que Él no nos falta, que Él no abandona a aquellos que le han seguido. ¿Por qué tenemos que pensar a veces nuestra fe de una forma mental también? El Señor nos dice en Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Has llegado a la conclusión de lo que te ha venido a tu vida no es por casualidad. Oye, el Señor ha hecho esto y esto en mi vida. Y lo pensamos. Y siempre sale el momento de agradecimiento para Él. Así que el Señor les habla de esta forma. Pero no es necesario solamente esto, sino que era necesario dar una respuesta adecuada a esa revelación de Dios. Y la respuesta adecuada a la revelación de Dios en nuestras vidas es que caminemos sin dudar con Él. Y los problemas que nos rodean, pues dejarlos a un lado. Por eso el Señor le llamó endurecimiento de corazón. Ellos no estaban respondiendo adecuadamente a la revelación que habían recibido de Dios. No estaban abriendo su corazón para que estas grandes verdades entraran en ellos. Y este es el gran peligro del creyente, que a veces leo mi Biblia, la leo, a veces la leo solo. La leo y no entra más. Yo no lo digo por vosotros, pero a veces ocurre. Y tengo que creer lo que mi Dios me dice. Tengo que poner fe en eso. Y el Señor intenta despertar de este letargo espiritual. Teniendo ojos, no veis. Teniendo oídos, no oís. En realidad los fariseos, los discípulos no eran como los fariseos, porque los fariseos de alguna manera, pues, desecharon al Señor, pero ellos seguían, ¿verdad? Pero no estaban usando adecuadamente lo que el Señor les estaba enseñando. El peligro es que cuando el creyente, esto es alguna enseñanza que podemos ver aquí, hermano, el creyente, cuando está centrado en sí mismo, no puede escuchar el mensaje de Dios en su vida, porque puede mucho más su yo personal que lo que Él me dice. Y esto inevitablemente lleva al creyente en algunos momentos, no a pérdida de lo que Dios te da, pero sí llega en algún momento le viene a endurece un poquito el corazón. Cuando nos hemos centrado en nosotros mismos y no hemos descansado en Él, y invade nuestro problema tremendamente nuestro ser, la consecuencia de todo eso es que va a haber endurecimiento de corazón. Y cuando lea lo que Dios me dice en su palabra, así como que sí, pero no. ¿Nos damos cuenta? Nunca centrémonos en nuestro yo, en mí. No. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo necesitamos repetir. ¿Para qué? Para que no nos invada nuestro problema de tal forma que no veamos la promesa o lo que Dios está haciendo en nuestra vida.
Así que la sensación que producía es que ellos estaban sordos y ciegos. Eran como el sordo que Jesús curó. ¿Os acordáis? Cuando lo del sordo, que lo vimos unos domingos atrás. Por eso la enseñanza que nos daba ese pasaje es que ¿dónde está nuestro oído? ¿Dónde está? Era la enseñanza que nos trae el pasaje. Al creyente, ¿dónde está nuestro oído? Y en el milagro que vemos aquí, ¿dónde están nuestros ojos? Porque si os fijáis, aquí tenemos a un ciego y esto tiene conexión. A veces pensamos, bueno, aparece un ciego así por aparecer. No, eso tiene conexión. Es una enseñanza para los discípulos. Aquí vemos el ciego de Besaida. El ciego de Besaida. Fijaros que este milagro es una enseñanza para ellos. Y porque refleja de alguna forma el estado espiritual de los discípulos. Y como el Señor iba obrando en ellos. Es por ello que tenemos aquí en Besaida este hombre. Y porque es curioso lo que dice. Vino a Besaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Dice, pero fíjate lo que dice aquí. Entonces, tomándole la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. ¿Pero por qué? ¿Por qué le saca fuera de la aldea? Porque la ciudad de Besaida, o el lugar de Besaida, o el pueblo de Besaida, era uno de los pueblos donde el Señor había hecho más milagros. Besaida, Corazaín, así como Capernaum, el lugar donde Cristo había hecho el mayor número de milagros. Ningún otro lugar de la Biblia había hecho tantos. Por eso el Señor, hay un momento en el cual dice, ¿os acordáis en el pasaje de Lucas 10:13? Dice, ay de ti Corazaín, ay de ti Besaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que se han hecho en vosotros, ya había tiempo que se habían arrepentido. Dice, por eso será más tolerable el castigo para la ciudad de Tiro y para Sidón que en Besaida. ¿Por qué? Porque allí el Señor había hecho tremendos milagros, pero mucha de la gente seguía incrédula. Por eso el Señor saca a este ciego de Besaida, lo saca de allí, porque no quiere que estemos en la incredulidad. No lo dice este pasaje, ¿no? Sí, lo saca de allí, es lo que nos dice aquí. Lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Pero ¿por qué no los curó de una vez por todas? Porque el Señor quería dar una enseñanza a sus discípulos y a nosotros también. Al principio le pregunta, ¿cómo ves a los hombres? Dice, veo como árboles. ¿Pero qué? ¿El Señor tiene que preguntarle? Sí, porque hay una enseñanza tremenda. A veces podemos caminar en las cosas del Señor, pero no vemos la realidad de lo que Él está haciendo, ¿verdad? Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Dice, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todo. Le puso por segunda vez. Y dice que fue restablecido y vio claramente a todo. Y fíjate lo que le dice aquí. Él no dice, vete a Besaida, no. En el versículo 26 dice, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea. No entres, porque ya Jesús no va a hacer más milagros en Besaida. Ya no entres allí, le dice, ni lo digas a nadie. ¿Es un milagro? Sí. Pero la enseñanza de este milagro, el objetivo es enseñar a sus discípulos lo que estáis viendo y oyendo está aclarando la visión, está valorando lo que yo he venido a traer, el reino de Dios. Yo vengo a proclamar la verdad de Dios y todavía estáis sordos y ciegos como este hombre. Por eso les ha dicho anteriormente, les había dicho, pero bueno, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Por esto viene este milagro, por una ilustración para aquellos que le siguen. En el momento que quedó restaurado el hombre, le diciendo, camina en esa fe, no vuelves a Besaida, porque allí hay incredulidad. Camina en esa fe, porque ha sido transformado por el poder de Dios. Es lo que vemos aquí en el ciego de Besaida.
enseñanza práctica, que hemos estado mirando enseñanzas prácticas en nuestras vidas. Si estudiamos la palabra de Dios solamente en su contexto de lo que ocurrió en Besaida, en Capernaum, y nos quedamos ahí a mitad de camino, nos quedamos de lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios tiene que dejar un mensaje para el 2016, para mí personalmente y para ti en el día que vivo. ¿Qué enseñanza podemos sacar aquí? Bueno, al igual que los discípulos caminaron con el Señor, tú y yo caminamos con Él. ¿Hemos percibido milagros en nuestra vida? Claro que sí, igual que ellos. Pero en cierta forma puede haber cierto bloqueo espiritual en nuestras vidas por algunos momentos. ¿Por qué es tan grande nuestra preocupación? Sea familiar, sea de trabajo, a veces sea de incomprensión, que no entendemos lo que Dios está haciendo ahorita mismo en nuestras vidas. Y Dios está haciendo ahora mismo en tu vida y en mi vida una obra. Si no, ya nos hubiese llevado para su casa. Y todavía estamos aquí porque Él quiere terminar lo que se comenzó en un principio y lo va a terminar. Pero cuanto antes me despierte yo a la realidad que está obrando Dios en mi vida, es en la manera en que yo me voy a gozar cada día en Él. Y los problemas y preocupaciones se van a quedar a un lado. No es que no va a haber, sino que no me van a ahogar. No me van a ahogar. ¿Me explico, hermanos? No me van a ahogar, porque veo la obra que Dios está haciendo en mi día ahora mismo. Dios está obrando en nuestras vidas. Pero cuando le damos mucho aire al problema o la predicación, invade el terreno que Dios quiere ocupar en nuestras vidas. Y pasamos momentos difíciles cuando es así. Y tenemos que doblar nuestras rodillas. Quizás hemos podido caer a veces en desaliento, a veces en desánimo, por lo que sea. A veces un exceso de mirarnos a nosotros mismos, o no mirar al Señor, o un surgimiento a veces de contienda interna. A veces surge ese contienda interna. A veces hemos aprendido como creyentes a no reaccionar como años atrás cuando estábamos en el mundo, pero a veces queda esa cosita así interna, ¿sabes? Que es un molesto y no nos va a dejar disfrutar de la comunión con nuestro Padre Celestial. A veces viene eso y bloquea. A veces no me siento con ganas de cantar al Señor, por lo que sea. A veces tengo razón porque o me duelen las piernas o tengo dolores de cabeza. A veces es algo que está ahí. Y digo, oh Señor, no quiero que esto invada mi pensamiento, porque yo quiero adorarte a ti, porque el adorarte y honrarte a ti, esto es tremendamente de ayuda para mí. Tenemos que pedir que esas cosas no bloqueen nuestra relación con nuestro Señor y que entendamos lo que Él nos quiere decir y que estemos en sintonía con lo que Él nos está diciendo. ¿Para qué? Para gozarnos en el día a día, porque hermano, lo que el Señor quiere de nosotros, aún con la edad que tengamos, que nos gocemos el día a día con Él, porque Él está haciendo algo hermoso en nuestras vidas. Así que dejemos a un lado aquello que bloquea lo que es lo que Dios quiere en nuestras vidas, que afecta a nuestro ser. Entonces Él nos pregunta, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? A veces la sensación de impotencia puede venir a nuestra vida, lo he dicho como diversas formas. Puede decir, bueno, hermano, tú tendrás muchos problemas, como alguien me dice, pero yo no tengo ningún problema. Feliz tú, ¿verdad? Pero en el momento que pretendemos y queremos seguir al Señor, van a surgir situaciones contrarias. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre, tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, que quiere que tú te bloquees y no crezcas en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Por eso tenemos lucha, claro que sí, pero Él es vencedor y tengo que apropiarme de esa victoria que me da. Tengo que apropiar en mi vida cristiana, ¿verdad? El Señor nos dice, tanto tiempo que estoy con vosotros, demos pasos de fe cada día, demos pasos de fe
en nuestra vida diaria, siendo valientes, esforzados, llevando el testimonio primeramente en nuestro hogar. A veces los hijos pueden dar un poco de dolor, quizá en algún sentido, pero no dejemos que eso invada el corazón, sino que seamos testimonios ahí. Así que, como decía muy bien nuestro hermano Tomás, a veces de los nietos son esos seres que están ahí y tenemos que darle esa frescura que como abuelo tú llevas, tienes que transmitirla a sus niños para que la vean y ellos lo van a percibir. Ellos van a percibir la sensación de éxito en tu vida, ¿verdad? Porque el Señor está contigo. El Señor tiene que levantarnos. Y a veces tenemos que pedir Señor, ayúdanos. ¿Para qué? Para dar pasos firmes y fuertes en ti. Para dar pasos firmes en ti, Señor. Queremos dar pasos seguros y firmes en ti, Señor. No quiero que esto bloquee mi vida. No quiero que esto bloquee, Señor. Yo quiero dar pasos firmes. Como dice el salmista en el Salmo 119, versículo 18, dice: abre mis ojos, Señor, para mirar las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, porque a veces no veo, Señor, a veces no comprendo y esto me envuelve. Abramos los ojos a la realidad de Él. Necesitamos que el Señor quite la venda de nuestros ojos espirituales y que ponga en nosotros siempre visión clara de Él en nuestra vida. Visión clara para poder adorarle, para poder leer su exhortación y poder ser obedientes. Tengamos el coraje y la valentía de no fijarnos. Esto lo había puesto así porque a veces uno cae. Porque hay que tener coraje en este sentido. Tengamos el coraje y la valentía de no mirarnos a nosotros mismos. No, sino mirarle a Él. Porque si nos miramos a nosotros mismos, nos miramos a Él. Vamos a caminar. No preocupándonos porque haya pan, porque no hemos traído pan, sino hablando de las maravillas que el Señor ha hecho. Eso le faltaba a los discípulos. No preocuparse del pan y hablar de la maravilla que habían visto el día anterior, cuando el Señor había multiplicado los panes para cubrir una necesidad de aquellos que le rodean. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. Y eso es lo que tú y yo tenemos que pedirle. Ay, constantemente. Abre mis ojos, Señor, para poder caminar siempre con fe en lo que tú me dices. Y Señor, ayúdame a que esto que viene a mi vida, que bloquea nuestra vida, sea quitado, Señor. Sea quitado. Y el Señor nos va a dar la victoria, porque Él quiere que tú camines en vida victoriosa. Él lo quiere, Él lo desea. Y Él quería que sus discípulos oyeran y vieran. Bueno, por eso curó este ciego de esta ciudad de Besaida. Interesante, porque en Besaida había mucha incredulidad. Y una vez curado el ciego dice: no vayas a la aldea, no entres en la aldea, no entres ya en esa carrera. ¿Por qué? Porque has sido transformado y tu visión es clara ahora. Camina con el toque de Dios en tu vida. Y eso es lo que quiere para nosotros. Vamos a dar gracias. Padre, te